Cuando el vaquero Jake Morrison revisaba las cercas en medio de una brutal ventisca en Montana, lo último que esperaba encontrar era a un potro Mustang recién nacido, tendido inmóvil sobre la nieve, aparentemente congelado hasta la muerte apenas unas horas después de nacer. El diminuto potrillo no mostraba señales de vida. Ni respiración, ni movimiento, su temperatura corporal igualaba al aire helado bajo cero que lo rodeaba. Todo ranchero sabe que un potrillo no puede sobrevivir ni unos minutos en esas condiciones, mucho menos las horas que éste había soportado. Pero algo en esa escena no cuadraba. Y la decisión de Jake de mirar más de cerca lo llevaría a descubrir uno de los mecanismos de supervivencia más extraordinarios de la naturaleza, cambiando para siempre lo que los científicos creían saber sobre la adaptación de los caballos al frío extremo. Esta es la increíble historia real de Blas, el potro Mustang que parecía muerto, pero en realidad estaba demostrando una estrategia evolutiva de supervivencia que revolucionaría la medicina veterinaria y la conservación de caballos salvajes en las regiones más frías de Norteamérica. Capítulo 1. El hallazgo congelado. Jake Morrison había trabajado en los ranchos ganaderos de las montañas Prior, en Montana, por 38 largos años, pero jamás había vivido una tormenta como la que azotó el 14 de febrero de 2019. Las temperaturas se desplomaron a 8 grados F con sensaciones térmicas de hasta 40, condiciones capaces de matar a cualquier animal expuesto en cuestión de minutos. Jake recorría la cerca perimetral del rancho Double Diamond en su cuatrimoto cuando la tormenta se intensificó mucho más de lo que el servicio meteorológico había pronosticado. Lo que empezó como un mantenimiento rutinario se transformó en una carrera desesperada por regresar con vida a la casa del rancho, antes de que la visibilidad cayera a cero y el frío se volviera letal incluso para alguien con la experiencia de Jake. Eran las 3:20 de la tarde cuando notó algo oscuro sobre la nieve blanca, cerca de un grupo de pinos doblados por el viento, a unos 50 metros de la cerca. En un día normal habría pensado que era basura arrastrada por el viento, pero su instinto de ranchero le dijo que debía investigar. Lo que encontró cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre la supervivencia en el frío extremo. Un potro Mustang recién nacido, con no más de 12 horas de vida, yacía completamente inmóvil en una pequeña hondonada de la nieve. Era hermoso, un alazán oscuro con marcas blancas en el rostro y las patas, pero parecía estar totalmente congelado. Su pequeño cuerpo estaba cubierto por una fina capa de nieve. Sus patas rígidas. Ninguna señal de respiración. Ningún movimiento. El primer sentimiento de Jake fue una profunda tristeza. Sabía que a veces las yeguas salvajes parían en medio del mal tiempo, y que los potrillos simplemente no podían sobrevivir a la brutalidad de un invierno en Montana. Seguramente, este pequeño había muerto en la primera hora de vida. Una tragedia dura, pero común en aquellas montañas implacables. Sin embargo, al arrodillarse junto al cuerpo inmóvil para confirmar lo obvio, Jake notó detalles que no encajaban con la típica muerte por congelamiento. Primero, la postura del potrillo, demasiado natural, en vez de las posiciones forzadas que muestran los animales que mueren con dolor. Parecía recostado en una posición casi pacífica, como dormido. Segundo, no había rastro de la madre en los alrededores, lo cual era extraño. Las yeguas suelen permanecer junto a sus crías incluso después de la muerte. Y lo más desconcertante era la piel del potrillo. Jake había visto muchos animales que sucumbieron al frío y todos mostraban señales de congelamiento, quemaduras, manchas, tejido dañado. Pero este, aunque estaba helado al tacto, no tenía esas marcas. Su experiencia como ranchero le había dado también conocimientos básicos de veterinaria. Algo en esa escena lo impulsó a observar con más detalle. Con las manos enguantadas, revisó suavemente la boca y la nariz del potrillo, buscando algún signo de respiración tan sutil que pudiera pasar desapercibido. Y entonces lo vio. Las fosas nasales, aunque no parecían moverse, mostraron la más leve huella de condensación cuando el aliento tibio de Jake se acercó. Era casi imperceptible, pero sugería que, en lo más profundo de aquel cuerpo aparentemente congelado, aún había vida. En aquel cuerpo aparentemente congelado, podría existir todavía un rastro de vida. Jake tomó entonces una decisión que iba en contra del sentido común, pero que seguía una intuición más profunda, la de un ranchero que se niega a rendirse. En lugar de dejar atrás lo que parecía ser un potrillo muerto para que la naturaleza lo reclamara,
decidió llevarse a ese pequeño de regreso al rancho e intentar una reanimación que, muy probablemente, no tendría éxito. Subir al potrillo rígido sobre la cuatrimoto fue como cargar un pedazo de madera helada. El cuerpo estaba completamente tieso, sin ninguna reacción al movimiento ni al contacto. Pero Jake ya había elegido su camino, y sus años en el rancho le habían enseñado que, a veces, las intervenciones más improbables podían salvar vidas que parecían irremediablemente perdidas. El trayecto de regreso al rancho, atravesando una ventisca cada vez más feroz, se convirtió en el transporte más crítico de toda la carrera de Jake. No sabía si llevaba consigo un cadáver, o una vida que aún podía rescatar. Pero estaba decidido a averiguarlo. Lo que Jake no sabía era que acababa de descubrir una de las adaptaciones de supervivencia más extraordinarias de la naturaleza, algo que cambiaría la comprensión científica sobre la tolerancia de los mamíferos al frío y abriría la puerta a descubrimientos capaces de salvar incontables vidas en múltiples especies. El granero calefaccionado del Double Diamond Ranch se transformó en un improvisado hospital veterinario de emergencia, mientras Jake trabajaba frenéticamente para saber si el potrillo estaba realmente muerto, o si se encontraba en algún estado de supervivencia más allá de su entendimiento. El sistema de calefacción mantenía el interior a unos 10 grados, 50 grados Fahrenheit, un contraste brutal con la tormenta de 18 grados afuera. La primera prioridad de Jake fue un calentamiento gradual. Sabía, por experiencia, que un cambio brusco de temperatura podía ser fatal en casos de hipotermia extrema. Así que comenzó con técnicas de recalentamiento controlado, lo envolvió en gruesas mantas de caballo y lo colocó cerca, pero no directamente frente al calefactor, permitiendo que el proceso ocurriera lentamente. Durante la primera hora no pasó nada. El potrillo permanecía inmóvil, sin ninguna respuesta al ambiente cálido. Su temperatura corporal, medida con un termómetro de ganado, marcaba 24 grados centígrados, 76 grados Fahrenheit, casi 12 grados centígrados por debajo de lo normal, un rango donde la muerte ya no es solo posible, sino lo esperado. Jake llamó entonces a la doctora Amanda Chen, la veterinaria encargada de los ranchos en las montañas Prior. Le explicó la situación y pidió su orientación. Con 30 años de experiencia en animales de gran tamaño, incluso ella dudaba que existiera alguna posibilidad de reanimación. Jake, con esa temperatura corporal, la muerte cerebral ocurre normalmente en minutos, explicó por teléfono mientras se preparaba para conducir bajo la ventisca rumbo al rancho. Pero si hay la más mínima oportunidad, debemos continuar con el calentamiento gradual y vigilar cualquier signo, por pequeño que sea, de actividad cardíaca. El milagro llegó a las 2 horas. Jake revisaba las encías del potrillo, buscando cambios de color, cuando notó algo que aceleró su corazón, un leve parpadeo. Tan sutil que pensó que lo había imaginado. Pero esperó con atención durante varios minutos, hasta que volvió a ocurrir. «Está ahí dentro», susurró Jake para sí mismo, comprendiendo que el potrillo no estaba muerto, sino en un profundo estado de supervivencia que le permitía resistir condiciones que deberían haber sido fatales. La doctora Chen llegó justo cuando la temperatura del potrillo alcanzaba los 29 grados centígrados, 85 grados Fahrenheit. Su examen reveló algo sin precedentes en 3 décadas de práctica veterinaria. El pequeño mostraba señales de lo que parecía ser una hipotermia controlada, un estado en el que el cuerpo reduce deliberadamente todas sus funciones al mínimo para sobrevivir, en lugar de sucumbir a la muerte. «Esto es extraordinario», dijo la doctora mientras detectaba un latido casi imperceptible, pero constante. Su ritmo metabólico se ha reducido quizá a un 10% de lo normal, pero todos sus órganos vitales siguen funcionando. Es como si se hubiera colocado a sí mismo en una animación suspendida biológica. El proceso de calentamiento requirió 6 horas más de vigilancia minuciosa. A medida que la temperatura del potrillo subía lentamente hacia los rangos normales, Jake y la doctora Chen observaban con atención, temiendo complicaciones en cada minuto. El periodo más peligroso estaba entre los 35 y 37 grados centígrados, 95 y 100 grados Fahrenheit, cuando los sistemas del cuerpo podían reiniciarse con éxito, o fallar de manera catastrófica.
Y entonces, al llegar a los 37 grados centígrados, 98 grados Fahrenheit, ocurrió lo inesperado. Por primera vez, la respiración del potrillo se hizo visible. Eran respiraciones débiles, irregulares, pero reales. Respiraciones que, poco a poco, comenzaron a hacerse más constantes. La temperatura central del potrillo continuaba elevándose. Y a los 100 grados Fahrenheit, sus ojos se abrieron, nublados, desenfocados, pero, sin duda alguna, vivos y conscientes. El momento que confirmó el éxito llegó cuando el potrillo levantó ligeramente la cabeza y miró directamente a Jake. Sus ojos oscuros todavía eran débiles y confundidos, pero mostraban alerta y respuesta. Tras 8 horas de calentamiento intensivo y vigilancia constante, aquel potrillo que todos creyeron muerto y congelado, estaba innegablemente vivo. Sin embargo, la doctora Chen sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Sobrevivir a una hipotermia extrema era solo el primer desafío. El pequeño necesitaría días enteros de observación cuidadosa para descartar daños en órganos, efectos neurológicos o complicaciones que aún podían amenazar su recuperación. Aún así, mientras Jake observaba la respiración constante del potrillo y su creciente lucidez, sintió una profunda satisfacción, un recordatorio del por qué había elegido la vida ranchera como su propósito. Las siguientes 48 horas en el Double Diamond Ranch se convirtieron en un auténtico caso de estudio en medicina crítica de grandes animales. Jake Morrison y la doctora Amanda Chen trabajaron sin descanso, día y noche, para apoyar la recuperación del potrillo, que empezaban a comprender como uno de los escenarios de supervivencia más extremos jamás documentados en la medicina equina. Jake había preparado un corral especial en el granero calefaccionado, con abundante cama de paja, lámparas de calor y equipo de monitoreo prestado por la unidad veterinaria móvil de la doctora Chen. El potrillo, al que Jake decidió llamar Blas, por la mancha blanca en su frente que parecía una pequeña llama, mostraba progresos que desafiaban todo lo que se conocía sobre la recuperación de la hipotermia. Sus respuestas neurológicas son sorprendentes, observó la doctora Chen en el examen matutino del segundo día. Normalmente, los animales que sobreviven a una hipotermia tan severa presentan graves daños cognitivos y motores. Pero Blas está mostrando reflejos y coordinación normales para un potrillo recién nacido. Lo más sorprendente de su recuperación fue la rapidez con la que regresó a los comportamientos normales de un potro. En apenas 24 horas desde su reanimación ya intentaba ponerse de pie, un hito crucial que confirmaba que su sistema nervioso no había sufrido daños permanentes. A las 36 horas, se sostenía firme y mostraba interés en amamantar, aunque tuvieron que alimentarlo con un sustituto especial de leche, pues su madre no aparecía por ningún lado. Ante un caso tan insólito, la doctora Chen contactó al Dr. Robert Steinberg, investigador veterinario de la Universidad Estatal de Montana, especialista en adaptaciones animales a entornos extremos. Lo que me describes es teóricamente imposible, dijo el Dr. Steinberg en la llamada. Según el conocimiento veterinario actual, un potrillo recién nacido simplemente no tiene los mecanismos fisiológicos para sobrevivir una exposición tan prolongada a temperaturas bajo cero. Esto podría ser una adaptación desconocida en las poblaciones de mustangs salvajes. El Dr. Steinberg llegó al rancho en el tercer día para realizar exámenes exhaustivos y documentar la condición de Blas. Sus pruebas revelaron algo extraordinario. Blas mostraba marcadores genéticos compatibles con los caballos coloniales españoles, una antigua línea de sangre mustang moldeada durante siglos de supervivencia en los entornos más duros de Norteamérica. Este potrillo podría estar cargando adaptaciones genéticas que nunca habíamos identificado en las poblaciones modernas de caballos, explicó mientras tomaba muestras de sangre para análisis. Su mecanismo de supervivencia podría representar un rasgo evolutivo desarrollado durante cientos de años de selección natural en climas extremos. El proceso de recuperación también reveló la inteligencia y resiliencia excepcionales de Blas. A diferencia de otros potrillos huérfanos, que suelen tener problemas de conducta y desarrollo, Blas mostró una asombrosa capacidad de adaptación y aprendizaje. Se encariñó rápidamente con Jake,
lo seguía por el granero y respondía a sus indicaciones verbales con una atención inusual. La experiencia de Jake le permitía reconocer animales especiales, y Blas, sin duda, lo era. Sus movimientos eran gráciles y firmes, su inteligencia evidente en la rapidez con la que aprendía las rutinas. Y su temperamento combinaba la bravura de su herencia Mustang con una sorprendente disposición a confiar en los humanos. Él no es solo un sobreviviente, reflexionó Jake mientras observaba a Blas explorar su corral de recuperación con curiosidad confiada. Es mucho más que eso. Hay algo en este pequeño que es diferente a cualquier caballo con el que he trabajado en 4 décadas de vida ranchera, reflexionaba Jake. Los exámenes de seguimiento de la doctora Chen confirmaron que Blas no había sufrido ningún daño permanente a causa de su extrema hipotermia. Su corazón, pulmones, riñones y funciones neurológicas estaban normales. Más aún, su crecimiento y desarrollo avanzaban a un ritmo óptimo para un potrillo de su edad. La historia de la supervivencia de Blas comenzaba a atraer la atención de investigadores veterinarios y conservacionistas de caballos salvajes en toda la región. La noticia se esparcía. El potrillo que había sobrevivido a condiciones que debieron ser imposibles de resistir. Los científicos estaban ansiosos por comprender los mecanismos genéticos y fisiológicos que habían permitido semejante hazaña. Pero para Jake, lo más significativo era simplemente verlo florecer día con día. Cada jornada traía nueva evidencia de que la vida de este Mustang no era un accidente afortunado, sino una demostración de adaptaciones notables que podían enseñar a la humanidad nuevas formas de enfrentar el frío extremo, la medicina de emergencias y la conservación animal. 3 semanas después de la milagrosa recuperación de Blas, el potrillo ya se había convertido en objeto de una investigación revolucionaria que estaba transformando la comprensión científica sobre la adaptación al frío en mamíferos. Los hallazgos preliminares del Dr. Robert Steinberg atrajeron la atención de veterinarios, biólogos evolutivos y médicos en toda Norteamérica. El análisis genético reveló algo sin precedentes. Blas portaba una combinación única de marcadores genéticos que parecían permitir la hipotermia controlada, un mecanismo de supervivencia que hasta entonces se creía exclusivo de ciertos mamíferos árticos y especies en hibernación. Su ADN mostraba adaptaciones que le permitían ralentizar deliberadamente sus procesos metabólicos hasta el mínimo de supervivencia cuando se enfrentaba a un frío mortal. El perfil genético de Blas sugiere que algunas poblaciones de mustang salvajes han desarrollado mecanismos de adaptación al frío durante siglos de selección natural, explicó Steinberg en una conferencia ante veterinarios en la Universidad Estatal de Montana. Su supervivencia no fue suerte, fue evolución en acción. El descubrimiento tuvo implicaciones inmediatas para la medicina veterinaria de emergencias. La doctora Chen comenzó a colaborar con veterinarios de todo el norte de Estados Unidos para desarrollar nuevos protocolos en el tratamiento de la hipotermia severa en animales domésticos y de granja. Los métodos tradicionales asumían que la hipotermia extrema equivalía a la muerte, pero el caso de Blas sugería que, a veces, lo que parece muerte podía ser un estado reversible de supervivencia. La doctora Lisa Rodríguez, veterinaria de emergencias en Minneapolis, viajó hasta Montana para observar a Blas y aprender las técnicas de reanimación de la doctora Chen. Si logramos identificar a los animales en estados de hipotermia controlada, en lugar de asumir que están muertos, podríamos salvar a miles de ellos que hoy se consideran sin esperanza, señaló Rodríguez tras revisar los registros médicos de Blas. La investigación también atrajo la atención de la medicina humana de emergencias. El Dr. Michael Thompson, cirujano de trauma en Denver especializado en lesiones por frío extremo, contactó al Dr. Steinberg para explorar aplicaciones en el tratamiento de la hipotermia en personas. Los mecanismos que permitieron la supervivencia de este potrillo podrían guiar nuevos enfoques para tratar la hipotermia severa en humanos, explicó Thompson. Comprender cómo su cuerpo mantuvo funciones vitales mínimas podría ayudarnos a diseñar mejores protocolos de emergencia en casos de exposición al frío extremo. Mientras tanto, Blas seguía prosperando bajo los cuidados de Jake en el Double Diamond Ranch. El potrillo había crecido fuerte, saludable e inteligente, sin ningún efecto duradero de su experiencia cercana a la muerte. De hecho,
Su desarrollo iba adelantado respecto a otros potros de su edad, lo que sugería que sus adaptaciones genéticas podían brindarle ventajas más allá de la simple resistencia al frío. Jake se había encariñado profundamente con Blas, pero entendía que su valor científico trascendía con mucho a un solo rancho en Montana. Las organizaciones de conservación de vida silvestre estaban interesadas en estudiar su linaje para comprender cómo los mustangs salvajes habían logrado adaptarse a climas tan hostiles a lo largo de generaciones. La doctora Sarah Williams, de la American Wild Horse Preservation Campaign, visitó el rancho para hablar sobre la importancia de Blas en la conservación. Este potrillo representa una herencia genética que tardó siglos en formarse, explicó. Su linaje podría ser crucial para entender cómo las poblaciones de caballos salvajes logran sobrevivir en hábitats extremos y cómo el cambio climático podría afectar su supervivencia a largo plazo. Las implicaciones más amplias del caso de Blas comenzaban a quedar claras. Su supervivencia había abierto nuevos campos de investigación en medicina veterinaria, biología evolutiva y tratamientos médicos de emergencia. Universidades de todo el país solicitaban muestras genéticas y buscaban colaborar para estudiar los mecanismos que habían hecho posible su increíble recuperación. Pero quizá el avance más significativo fue el impacto práctico en los rescates de animales. Los veterinarios de emergencias que aprendieron las técnicas de reanimación de la doctora Chen reportaron rescates exitosos de animales que antes se consideraban perdidos sin remedio. El llamado protocolo Blas empezaba a convertirse en entrenamiento estándar para veterinarios que trabajaban en regiones de clima frío. Jake pensaba a menudo en aquella decisión de acercarse a lo que parecía ser un potrillo muerto en la nieve. Esa simple elección de mirar más de cerca no solo había salvado una vida, sino que también había contribuido a descubrimientos científicos que beneficiarían a incontables animales, y posiblemente a seres humanos enfrentando situaciones similares. La historia de Blas demostraba que, a veces, los descubrimientos más importantes nacen de negarse a aceptar lo obvio y atreverse a investigar lo que parece imposible. 6 meses después de su rescate en la ventisca de Montana, Blas se había convertido en la piedra angular del programa de preservación genética de mustangs salvajes más completo en la historia de Norteamérica. Su extraordinaria historia de supervivencia había atraído financiamiento y atención de organizaciones conservacionistas, instituciones de investigación y agencias gubernamentales, todas ansiosas por comprender y preservar las adaptaciones genéticas que él representaba. Así nació el Centro de Investigación del Mustang Salvaje de las Montañas Prior, creado específicamente para estudiar el linaje de Blas e identificar a otros caballos salvajes que portaran adaptaciones similares al frío extremo. La doctora Sarah Williams encabezó el programa, que combinaba la investigación genética más avanzada con la conservación directa de caballos salvajes en la agreste naturaleza de Montana, el mismo lugar donde Blas había sido descubierto. La genética de Blas representa 4 siglos de selección natural y adaptación, explicó la doctora Williams ante un subcomité del Congreso sobre Conservación de Fauna. Su linaje carga soluciones genéticas a desafíos de supervivencia que podrían volverse cada vez más importantes a medida que cambian los patrones climáticos en Norteamérica. El programa de investigación ya había identificado a 12 caballos salvajes más en la cordillera Prior con marcadores genéticos similares a los de Blas. Estos animales eran estudiados y monitoreados, pero permanecían completamente libres, ofreciendo a los investigadores una visión inédita de cómo funcionan las adaptaciones genéticas en poblaciones naturales. Jake Morrison se había convertido en una parte esencial del esfuerzo de investigación. Su sabiduría práctica como ranchero complementaba la experiencia científica del equipo. El Double Diamond Ranch servía como estación de campo del proyecto, con Jake entrenando a investigadores en técnicas prácticas de manejo de caballos y supervivencia, necesarias para los estudios de mustangs en condiciones de montaña. Blas me enseñó que todavía hay mucho que no entendemos sobre los animales con los que convivimos todos los días, reflexionó Jake en una entrevista con National Geographic. Su supervivencia me abrió los ojos a las increíbles adaptaciones que existen en las poblaciones salvajes, una herencia genética que debemos proteger antes de que se pierda para siempre. El programa de conservación tuvo alcances más allá de la investigación sobre adaptación al frío.
El caso de Blas demostró el valor de animales individuales portadores de rasgos genéticos únicos, lo que llevó a nuevas políticas en el manejo de caballos salvajes que equilibraban el control poblacional con la preservación genética. La Oficina de Administración de Tierras, BLM, adoptó nuevos protocolos que exigían un análisis genético antes de cualquier captura de caballos salvajes, asegurando que los animales con rasgos valiosos recibieran protección especial. El estándar Blas se convirtió en el referente para identificar individuos genéticamente significativos en las poblaciones de mustangs del oeste de Estados Unidos. El éxito del programa de las montañas Prior pronto atrajo la atención internacional. Investigadores de Canadá, el norte de Europa y otras regiones de clima frío viajaron hasta Montana para aprender técnicas que pudieran aplicarse a sus propias poblaciones de caballos salvajes y animales nativos. La doctora Elena Vázquez, de la Universidad de Calgary, lideró un proyecto colaborativo que estudiaba la adaptación al frío en caballos salvajes a lo largo de Norteamérica. El caso de Blas nos abrió los ojos a la diversidad genética que existe en las poblaciones salvajes y que nunca había sido documentada adecuadamente, explicó la doctora Vázquez. Su linaje nos está ayudando a comprender cómo los animales se adaptan a entornos extremos a lo largo de generaciones. El impacto económico del programa de investigación superó todas las proyecciones. La combinación de ciencia de primer nivel, ecoturismo y programas educativos trajo millones de dólares a las zonas rurales de Montana, al mismo tiempo que impulsaba la conservación de clase mundial. Visitantes de todo el planeta llegaban para conocer el lugar donde Blas había sido descubierto y aprender sobre el trabajo de preservación genética que se desarrollaba en las montañas Prior. Los programas educativos inspirados en la historia de Blas estaban llegando a escuelas de toda Norteamérica, motivando a una nueva generación de conservacionistas que entendían la conexión entre el bienestar individual de los animales y la preservación de la especie. Libros infantiles, documentales y exposiciones en museos presentaban a Blas como un símbolo de los tesoros genéticos ocultos que existen en las poblaciones salvajes. Pero quizá el resultado más importante fue el cambio en la forma en que las personas veían a los animales silvestres. La historia de Blas demostró que un solo individuo podía aportar una herencia genética irreemplazable, desarrollada durante siglos de selección natural, y que merecía protección, no solo como fauna silvestre, sino como repositorio viviente de soluciones evolutivas a los desafíos de supervivencia. Jaque solía quedarse de pie en el pastizal, observando a Blas mientras pastaba, reflexionando sobre cómo una simple decisión, detenerse a investigar algo extraño en la nieve, había conducido a descubrimientos científicos y esfuerzos de conservación que continuarían beneficiando a generaciones enteras. 2 años después de aquel hallazgo, cuando Jaque Morrison encontró a un potrillo inmóvil en una ventisca de Montana, Blas se había convertido en uno de los caballos más valiosos científicamente en el mundo. Su legado genético influía ya en la medicina veterinaria, los protocolos de emergencias y los programas de conservación de caballos salvajes en varios continentes. Aquel pequeño Mustang que parecía congelado hasta la muerte había revelado, en realidad, adaptaciones evolutivas que estaban cambiando la manera en que la ciencia comprendía la capacidad de supervivencia de los mamíferos. El protocolo Blas para el tratamiento de la hipotermia severa se había implementado con éxito en clínicas veterinarias de regiones frías, salvando a más de 300 animales que antes hubieran sido considerados sin esperanza. Las técnicas de reanimación de la doctora Amanda Chen se habían convertido en parte del plan de estudios estándar en programas de medicina veterinaria de emergencias, y sus artículos sobre hipotermia controlada eran ya lectura obligada en las escuelas veterinarias del mundo. La medicina humana también se benefició de los descubrimientos realizados al estudiar los mecanismos de supervivencia de Blas. El equipo del Dr. Michael Thompson, en Denver, desarrolló nuevos protocolos para tratar la hipotermia extrema en personas, incorporando lo aprendido de las adaptaciones genéticas de Blas. Estas técnicas fueron acreditadas con salvar decenas de vidas en accidentes de montañismo, emergencias en aguas heladas y situaciones de clima extremo. El Centro de Investigación del Mustang Salvaje de las Montañas Prior había crecido hasta convertirse en un modelo internacional de conservación genética, protegiendo la población más grande documentada de caballos salvajes adaptados al frío en toda Norteamérica. El linaje de Blas fue utilizado para fortalecer poblaciones de caballos salvajes en Canadá, Alaska y países del norte de Europa,
asegurando que su asombrosa herencia genética continuara beneficiando a generaciones de mustangs. Jake Morrison, por su parte, se había transformado en una de las voces más respetadas de la conservación práctica en Estados Unidos. Su combinación de sabiduría ranchera y colaboración científica inspiraba un nuevo enfoque para la preservación de la vida silvestre. El Instituto Jake Morrison de Conservación Práctica entrenaba a rancheros, veterinarios y gestores de fauna en la identificación y protección de animales genéticamente valiosos dentro de los paisajes productivos. Blas me enseñó que, a veces, el trabajo de conservación más importante sucede en un instante de decisión, reflexionaba Jake. Jake explicaba a los estudiantes del instituto. Cuando ves algo que no parece estar bien, investigas. Cuando un animal necesita ayuda, la das. A veces, esa respuesta tan simple puede preservar una herencia genética que tardó siglos en formarse. Blas, por su parte, había crecido hasta convertirse en un imponente semental, cuya inteligencia y fortaleza superaban incluso las expectativas de los propios investigadores. Sus crías, cuidadosamente manejadas dentro del programa de conservación, mostraban los mismos rasgos de adaptación al frío que habían hecho posible su supervivencia, asegurando así que su legado genético continuara en las poblaciones salvajes. El impacto cultural más amplio fue mucho más allá de la investigación científica. La historia de Blas inspiró leyes que protegían a animales silvestres genéticamente valiosos, influyó en el turismo, en programas educativos y cambió la percepción pública sobre el valor oculto que existe en las poblaciones animales. Las alianzas internacionales basadas en la investigación de Blas llevaron a avances en la conservación a nivel mundial. Las técnicas desarrolladas en las montañas Prior se estaban aplicando para proteger razas de caballos en peligro en Mongolia, fortalecer ganado adaptado al frío en Escandinavia, e incluso mejorar la atención de emergencia animal en regiones propensas a desastres. Durante la segunda conferencia de conservación Blas, la doctora Sarah Williams reflexionó sobre el éxito del programa. La historia de supervivencia de un solo potrillo se convirtió en un catalizador para comprender adaptaciones genéticas que benefician a múltiples especies y esfuerzos de conservación en todo el mundo. Blas demostró que los animales individuales pueden portar soluciones genéticas irreemplazables para los desafíos de supervivencia. De pie en el mismo pastizal donde había llevado a aquel potrillo inmóvil 2 años antes, Jake solía maravillarse con la cascada de cambios positivos que habían surgido de un simple instante de curiosidad en medio de una ventisca. La experiencia cercana a la muerte de Blas se había transformado en un pilar de descubrimientos científicos, esfuerzos de conservación y avances médicos de emergencia, que continuarían beneficiando a animales y humanos durante décadas. Ese potrillo que parecía congelado hasta la muerte había revelado que la capacidad de supervivencia de la naturaleza a menudo supera nuestra comprensión, y que los descubrimientos más importantes pueden empezar cuando alguien se niega a aceptar lo obvio. Si la increíble travesía de Blas, desde estar al borde de la muerte hasta convertirse en un descubrimiento científico que cambió al mundo, te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más historias reales y sorprendentes de supervivencia y conservación. Comparte este video con alguien que crea en el poder de nunca rendirse. Porque la historia de Blas prueba que lo que a veces parece imposible, en realidad puede ser la solución evolutiva a los desafíos de supervivencia que apenas estamos empezando a entender. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez viviste una situación en la que las cosas no eran lo que parecían? ¿Qué te enseña la historia de Blas sobre las adaptaciones ocultas que existen en los animales salvajes? Tus historias ayudan a mantener vivo el mensaje de Blas, que los descubrimientos extraordinarios pueden surgir de momentos ordinarios, cuando decidimos investigar en lugar de asumir. Gracias por vernos, y recuerda, a veces, los descubrimientos científicos más importantes ocurren porque alguien se atrevió a mirar más de cerca algo que no parecía encajar. Y la diferencia entre la pérdida y el hallazgo puede depender de la voluntad de una sola persona para investigar lo imposible.